Bueno, la muestra se llama Las primeras mujeres al encuentro de la historia y tiene que ver con las pioneras, o sea, que en las mujeres que en la etapa republicana cambiaron el paradigma de lo que significaba ser mujer hasta ese entonces. Entonces son las primeras escritoras, las primeras mujeres que pudieron participar en círculos literarios, las primeras educadoras de vanguardia, las primeras universitarias, las primeras mujeres que pudieron votar, las primeras parlamentarias, las primeras concejalas, las primeras militantes en política, las primeras organizaciones feministas. Entonces es como ver que nosotros nacimos con unos derechos que no siempre estuvieron, ¿no? Cuando yo nací yo podía votar, tú también, ¿no? O podíamos ir al colegio, o tenías acceso a la universidad, ¿no? Pero ¿por qué no rendir homenaje a aquellas mujeres que la tuvieron difícil para que nosotras podamos tener estos derechos que tenemos ahora, ¿no? Claro, regresar al pasado para ver cómo está nuestro presente y el futuro de la mujer, la participación política, ¿no? Sí, un poco es como una continuidad de una lucha. Si tú te das cuenta, siguen siendo las mismas luchas. O sea, no es como que hemos logrado una igualdad plena, ¿no? Son unas batallas primeras que hubieron por la igualdad. Primero por participar en la vida política, primero por poder siquiera ser elegida, ¿no? Y luego y ahora las luchas del presente son la paridad, la alternancia, el acoso político, ¿no? O por ejemplo, las primeras mujeres que fueron a círculos literarios, ¿no? Y ahora ¿cuáles son las luchas? Que todos los paneles no sean de hombres, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, es una continuidad. Entonces, un poco el propósito de la muestra fue que las personas que vengan y las mujeres que vengan también se reconozcan en esa línea de continuidad, ¿no? Que hemos tenido unas antecesoras. No nacimos teniendo estos derechos porque sí, no nos los regalaron, ¿no? O sea, hubieron mujeres que la pelearon, que la tuvieron difícil antes que nosotras, y no fue hace mucho tiempo atrás. O sea, muchas podemos tener abuelas o madres que formaron parte de esta generación, que fueron las primeras en votar de su familia. En el caso de mi familia, mi mamá fue la primera mujer en que fue a la universidad de toda su familia. Entonces, realmente yo sí me siento reconocida en esta línea de tiempo, ¿no? Claro, y tú eres investigadora, además de esta muestra, ¿no? Curadora, entonces vemos por ahí fotografías como de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido, ¿no? poder adquirir todas estas muestras, ¿no? que pertenecen a alguna fundación? ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? No pertenecen a ninguna fundación, es decir, es una mirada cruzada de archivos. Si tú te das cuenta, hay tanto prensa como documentos de archivo de Congreso, las fotografías que vemos atrás son del archivo Curret, ¿no? Muchas, algunas no. O fotografías del archivo fotográfico de Beatriz Suárez, la primera fotoperiodista del Perú que tomó fotografías a los movimientos de mujeres de los 70s y de los 80s. Entonces son diferentes archivos, diferentes fuentes, y lo que yo hice fue poner los archivos en escena. De alguna forma ya hay investigaciones sobre las mujeres de la etapa republicana, pero son investigaciones que finalmente llegan a gente que está en la vida académica, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un relato visual en el cual esos archivos estén más conectados con el ciudadano de a pie, con la gente, que lo entiendas al toque? Entonces fue un poco la idea de poner estos archivos y volver una muestra, ¿no? Esto. Estamos hablando de una investigación de ¿cuántos años, no? Bueno, yo la primera parte de la investigación fue exclusivamente sobre el tema de la participación política de las mujeres, una historia de la participación política que hice para una organización que me lo pidió, como un trabajo. Y cuando en el camino de hacer esta primera parte de la investigación me di cuenta que no se podía hablar de la historia de la política, de la participación política, sin hablar del cambio de paradigma, ¿no? De cómo las mujeres soñaron que podían hacer otra cosa que estar en su casa sirviendo al marido y a los hijos. Cómo tenía que empezar desde ahí, ¿no? Entonces ahí fue que hablé de las ilustradas, de las primeras revistas dirigidas por mujeres, de los círculos literarios, ¿no? De las primeras escritoras, ¿no? De las primeras mujeres que escribían opiniones políticas en el periódico, ¿no? Entonces está todo como ligado, ¿no? Las primeras organizaciones feministas también están súper vinculadas porque fueron las primeras en plantear el derecho al voto femenino. Entonces todo está ligado, ¿no? Al final.